Buen día cada día. El Centro Astronómico Caronte, en el marco del 26º Encuentro Nacional de Aficionados a la Astronomía en Venezuela, con la participación de la Oficina de Astronomía para la Educación de la Unión Astronómica Internacional y la Sociedad de Radioastrónomos Amateur, se complace en presentar la radioastronomía, una ventana al universo invisible. La radioastronomía es ver el universo mediante la medición de señales de radio naturales. Vemos un objeto cuando la radiación electromagnética que emite o refleja interactúa con las células de nuestros ojos. Los astrónomos ven un objeto cuando la radiación electromagnética que emite o refleja interactúa con nuestros detectores. La astronomía es una ciencia antigua. Probablemente la iniciaron los antiguos cazadores que necesitaban saber cuándo era probable que se produjesen migraciones. Observando cuándo salían las estrellas en determinadas épocas del año y viajando a diferentes regiones para encontrar sus presas. Por otra parte, los agricultores necesitaban saber cuándo plantar sus cultivos. Al observar cuándo salían las estrellas en determinadas épocas del año y plantar en ese momento, obtenían mejores cosechas. Si nos adelantamos hasta hoy, nos damos cuenta que la astronomía se ha convertido definitivamente en una ciencia y un pasatiempo científico al que cualquiera puede acceder y disfrutar. La física básica es bien conocida, comprendida y accesible para todos. A medida que la Tierra gira sobre su eje en 24 horas, vemos salir y ponerse la estrella más cercana, nuestro Sol. Mirando hacia los polos de nuestro planeta, podemos observar fácilmente los rastros de estrellas circumpolares. Damos una vuelta al Sol cada año y mientras lo hacemos, empezamos a adentrarnos en la astronomía real. A medida que la Tierra gira alrededor del Sol, las estrellas de fondo cambian de posición a una hora determinada del día. Este cambio constante es lo que tenemos que tener en cuenta. Y a lo largo de los años se han creado mapas celestes estándar. Para que todos puedan ser utilizados, se ha aceptado una convención de 3 elementos. Primero, directamente hacia arriba, desde el ecuador de la Tierra, son 0 grados. Segundo, en el equinoccio de primavera, la línea directamente de norte a sur que apunta directamente hacia arriba al Sol se declara como el ángulo de hora cero. Y tercero, el observatorio de Greenwich, en Inglaterra, se define como el punto cero de la longitud. Al conocer estos 3 elementos, una ecuación simple convertirá la ubicación actual del observador y la fecha hora a lo que estaría en lo alto utilizando cualquier mapa estelar. Esto permite que todos los observadores observen el mismo fenómeno. ¿Qué es lo que hay allá arriba? Desde el más pequeño hasta el más grande tenemos gas, en promedio alrededor de 1 átomo por centímetro cúbico, cuerpos pequeños, polvo, meteoros, como la cola del cometa en la parte superior izquierda, cuerpos más grandes, como el propio cometa, asteroides, planetas como nuestro planeta Tierra, estrellas como nuestro Sol, nubes grandes como la nebulosa de la hélice en la parte inferior derecha, galaxias como la galaxia de Andrómeda en la parte inferior izquierda. ¿Y de dónde procede la información sobre el universo para los astrónomos? Tanto las ondas ópticas como las de radio son ondas electromagnéticas. La única diferencia entre ellas es el color o la frecuencia de las ondas. Básicamente, hay 3 mecanismos que generan radiación electromagnética. El primero es la radiación de cuerpo negro. En el caso de los sólidos, todo lo que se encuentra por encima del cero absoluto emite energía en un rango de frecuencias. Si el receptor es lo suficientemente sensible o la fuente está lo suficientemente cerca, se puede captar esa radiación. El segundo tipo de fuente
son las emisiones elementales o cuánticas. Todos los elementos y moléculas absorben o emiten energía en determinados colores de luz. Por lo tanto, si un elemento se excita de algún modo, emitirá luz en determinados colores. Si no se excita, pero la luz de ese color incide en el elemento, puede absorber esa luz y retransmitirla en un momento posterior, en una dirección completamente aleatoria. Si bien este gráfico muestra las líneas ópticas de varios elementos, existe una lista bastante extensa. Esta es solo una pequeña parte de una larga lista de frecuencias elementales y moleculares que son importantes para la radioastronomía. Observa que unas cuantas están fácilmente dentro del rango de los equipos que están comúnmente disponibles. Solo necesitas suficiente sensibilidad para detectar la emisión y un lugar lo suficientemente tranquilo para que estas señales no se vean atenuadas por las emisiones humanas. La línea del hidrógeno es realmente accesible para el principiante con el equipo más modesto. La línea del hidrógeno se forma cuando el spin del positron y el electrón alcanzan el estado fundamental. Tienen una vida media, es decir, cuando la mitad de los átomos ha alcanzado ese estado fundamental de unos 11 millones de años. Por último, en nuestra lista de mecanismos de origen se encuentra la radiación de frenado, la Brigsten-Lahun o la radiación de ruptura. La radiación de frenado o radiación de ruptura se produce cuando una partícula cargada, por ejemplo un electrón, se ve obligada a cambiar su dirección, ya sea por otra partícula cargada o por un campo magnético. La radiación de sincrotrón, que es otra forma de radiación de frenado, se produce cuando los electrones se desplazan casi a la velocidad de la luz y se encuentran en un campo magnético débil. Un paquete de energía en movimiento, sin masa, que corresponde a un campo eléctrico y magnético oscilante. También es conocido como radiación, onda de luz o fotón. Esto demuestra que la luz visible, las microondas, los rayos X y las ondas de radio son en realidad lo mismo. La única diferencia es la longitud de las ondas. De hecho, los diferentes colores que vemos son simplemente ondas de luz de diferente longitud. Cuando llegas a las ondas más largas, tienes ondas de radio. Los radiotelescopios observan la luz. No se trata de la luz que podemos ver con nuestros ojos, sino de la luz cuyas longitudes de onda son mayores que las que podemos ver. La cantidad de luz existente que podemos ver con nuestros ojos, la luz visible, es muy pequeña y está formada tan solo por los colores del arco iris. La luz de longitudes de onda más cortas y frecuencias más altas se conoce con distintos nombres, según la longitud de onda: ultravioleta, rayos X y rayos gamma. La luz con longitudes de onda más largas que las que podemos ver se clasifica en las categorías de infrarrojos y ondas de radio. Hay una idea que quiero que te lleves a tu casa. No escuchamos los datos de la radioastronomía. Las ondas de radio no son como las ondas de sonido. Son radiación electromagnética, no son una onda de presión que se mueve en el espacio. No se escuchan las ondas de radio con una radio. Con una radio normal, las ondas viajan electrónicamente codificadas. Se convierten a una frecuencia de transmisión. Esa señal es modulada, es transmitida y luego es sintonizada, demodulada en la frecuencia de transmisión, y esa onda codificada electrónicamente activa el cono del altavoz para que tú escuches tu música favorita. Los radiotelescopios vienen en dos sabores básicos: de plato único o en matrices o arreglos. Vemos el telescopio Robert Byrd en Green Bank, que está en funcionamiento desde el año 2000 y tiene un plato de 100 por 110 metros.
Asimismo, podemos ver una vista remota y nos damos cuenta de la enorme magnitud del instrumento. El Very Large Array, el VLA, entró en funcionamiento en 1980 y ha producido más publicaciones científicas que cualquier otro telescopio sobre la faz de la Tierra. La matriz de línea de base muy larga está en funcionamiento desde 1993 y tiene 10 antenas de 25 metros distribuidas en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y es el captador de imágenes de mayor resolución en astronomía. La resolución del telescopio, es decir, qué tan pequeño es un objeto que puedes ver, depende del tamaño del telescopio y de la longitud de la onda de la luz que estás recibiendo. La resolución del telescopio. Tenemos matrices que son reconfigurables y que hacen el mismo efecto que un lente zoom de una cámara fotográfica. Así se compensa la sensibilidad, puesto que el área de recolección permanece igual mientras que el diámetro aumenta. Sensibilidad. ¿Qué tan débil es un objeto que se puede ver? Y depende de la superficie o el área del telescopio que está recopilando radiación electromagnética. Un disco parabólico es una superficie reflectante de aluminio que enfoca las ondas entrantes en el foco principal o en el subreflector. Cuanto más grande es el telescopio, mejor podemos ver. Este telescopio está en el Green Bank en Virginia Occidental y fue inaugurado el 25 de agosto del año 2000. Es la estructura móvil más grande de la Tierra. Esta es una vista del subreflector y el soporte de alimentación que se encuentra debajo. El subreflector es asimétrico, lo que permite enfocar las ondas con muchísima precisión en una de las aberturas que se encuentran debajo. Las antenas tienen la capacidad de observar en cualquiera de las 10 frecuencias diferentes. El tamaño de la apertura corresponde a la longitud de onda. Lo que se ve aquí son las aperturas en el soporte de alimentación en el medio de la antena. Hay 8, con sus frecuencias y longitudes de onda correspondientes. Una vez que la onda pasa a través de la cubierta de la abertura, ingresa un cuerno de alimentación que se encuentra debajo de la abertura en la sala del vértice. Este es el cuerno de alimentación de 21 centímetros. Las ondas de radio del espacio son muy débiles, tan débiles, de hecho, que los electrones en nuestros receptores hacen demasiado ruido para que podamos detectarla. Por lo tanto, nuestros receptores deben enfriarse para silenciar los electrones del sistema. Se usa helio para enfriar el sistema aproximadamente a 15 grados Kelvin. Una vez que se detecta la señal, se amplifica y se cambia a una frecuencia intermedia. Este es el centro de nuestra galaxia en varias longitudes de onda. Como puedes ver, las diferentes longitudes de onda tienen diferentes vistas del mismo objeto. Cada banda tiene sus ventajas y desventajas. Esto ilustra la locura de pensar que lo que vemos con nuestros ojos es todo lo que hay que saber de nuestro universo. ¿Cuáles son los beneficios de observar en las frecuencias de radio? Podemos seguir procesos físicos que no tienen presencia en otras longitudes de onda. Además, las ondas de radio pueden viajar a través de las regiones opacas por el polvo. Nos pueden proporcionar información
sobre la fuerza y la orientación de los campos magnéticos y nos dan información sobre las velocidades de la línea de visión. Además de eso, se puede hacer de día y no importa que esté nublado. Sí, se puede hacer radioastronomía de aficionado. La comunidad de radioastrónomos aficionados constantemente está realizando observaciones y hay varias colaboraciones científicas activas en marcha. El Super SID, el rayo Jove y el radiotelescopio ITBT. La radioastronomía amateur y la obtención de imágenes radioastronómicas es un campo relativamente joven, pero que avanza rápidamente. Y además, no es necesario contar con un enorme capital para producir ciencia fascinante. Concluyo con un pensamiento de la descubridora de los pulsar, la astrofísica Jocelyn Bell Burnell. Si asumimos que hemos llegado, dejamos de investigar, dejamos de desarrollarnos. Muchísimas gracias.